gente, soy Lucas. A ver, en el cultivo de alta tecnología nos obsesionamos con los detalles, ¿no? Nutrientes, CO2, la temperatura, todo, pero todo se mide al milímetro. Ahora, ¿qué me dirían si les cuento que esa misma herramienta que ponemos para cuidar nuestra inversión, para protegerla, podría ser en realidad un enemigo silencioso, uno que está ahí a plena vista? Hoy vamos a desmenuzar el tema de la luz. Y la pregunta es bien directa, ¿cómo nos gusta acá en el norte? ¿Estamos seguros de que esas cámaras que instalamos para espiar las plantas no son las que al final nos las están mandando a guardar? Vamos a meternos de lleno en esto, porque la respuesta, les aseguro, tiene más vueltas de las que parece. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver esa paradoja de la seguridad. Después, nos zambullimos en la biología para entender de una vez por todas cómo ven las plantas. De ahí, vamos a analizar ese brillo oculto de la tecnología, vamos a sacar cuentas del costo real de una interrupción y, para cerrar, les dejo un protocolo de oscuridad total listo para aplicar. Y acá está el meollo de la cuestión. Se invierte una fortuna en proteger el cultivo, pero capaz que no nos estamos avivando de que la misma tecnología de vigilancia puede ser un agente de estrés tremendo para la fisiología del cannabis sativa L. Y esto es lo más irónico de todo, ¿o no? Lo que ponemos para dormir tranquilos, para tener control, puede estar generando un daño biológico y financiero que no se ve, no hasta que ya es muy tarde, claro, cuando la calidad y el rendimiento ya se fueron al tacho. Bueno, para entender el problema de raíz, primero hay que entender cómo una planta ve. Y les voy adelantando algo. Su percepción del mundo es mucho, pero muchísimo más compleja que la nuestra. No es solo cuestión de hacer fotosíntesis y listo. Fíjense en este contraste. Nosotros, los humanos, nos manejamos en una franja de luz bastante cortita. La planta, en cambio, está leyendo información en longitudes de onda que para nosotros son completamente invisibles, como el rojo lejano y el infrarrojo cercano. Ojo, que esas son las señales clave que le dicen cuándo crecer, cuándo florecer, básicamente cómo vivir. Y el actor principal de todo este drama es el fitocromo. Piensen que es como el interruptor maestro del desarrollo de la planta. Este sistema de pigmentos es increíblemente sensible a la luz roja y a la roja lejana, y es el que le da la orden final a la planta para que empiece a florecer cuando las noches se hacen más largas. Es, digamos, el guardián de su reloj biológico. Perfecto. Ahora que ya sabemos lo sensible que es la planta, vamos a poner la lupa sobre el principal sospechoso, la cámara de seguridad infrarroja. Sí, esa misma que nos deja ver todo cuando hay oscuridad total. Ojo al piojo con esto, porque acá está la clave técnica de todo el asunto. Creer que todo el infrarrojo es invisible y que por eso es inofensivo para la planta es un error que puede costar una cosecha entera. Hay diferencias que son fundamentales. Miren bien esta tabla. La mayoría de las cámaras estándar, las más comunes, usan LEDs de 850 nanómetros. Son más baratas, sí, pero tienen un problema grave, una fuga espectral. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque su pico de emisión es infrarrojo, se les escapa un poco de luz en el espectro del rojo visible. Ese brillito, que para nosotros es casi nada, para el fitocromo es una señal potentísima. Las de 940 nanómetros, en cambio, son de verdad invisibles y seguras. Cuestan un poco más, pero créanme, la diferencia es abismal. Lo que para nuestro ojo es apenas un puntito rojo en la oscuridad, para la planta es como si le prendieran un reflector en la cara en plena noche. Esa pequeña fuga de luz en el espectro rojo es más que suficiente para decirle al fitocromo, «Che, todavía es de día». Y así le interrumpe el conteo de horas de oscuridad que necesita sí o sí para empezar a florecer. Bueno, ya vimos el cómo. Ahora veamos el cuánto. ¿Qué pasa de verdad en la planta cuando su noche no es completamente oscura? Las consecuencias se pueden medir y, se los aseguro, son graves. 12. Guárdense este número. No es al azar. Un estudio clave de la Universidad Estatal de Utah documentó un retraso de 12 días en la floración en plantas expuestas a luz infrarroja de 850 nanómetros. 12 días en un ciclo comercial es una vida y una pérdida de plata directa. Y los datos duros no mienten. El estudio de Bugby y Kusuma demostró que una intensidad que a uno le podría parecer una pavada, de 116 micromoles, es suficiente para activar el fitocromo. Para que se entienda, esa lucecita de la cámara mantiene al fitocromo en modo día, engañando a la planta. Ella piensa que la noche nunca llega,
y por lo tanto nunca recibe la bendita señal para arrancar a florecer. Y el retraso en la floración es apenas la punta del iceberg. A partir de ahí, se desencadena una cascada de problemas. Este caos hormonal estresa tanto a la planta que puede llevarla al hermafroditismo. Es un mecanismo de supervivencia, donde produce flores macho para autopolinizarse. El resultado: semillas en una cosecha que debería ser sin semilla. La planta tira toda su energía a crear esas semillas en lugar de producir los cannabinoides y terpenos que son el objetivo. El producto final obviamente tiene menor calidad y menor valor. Y en el peor escenario posible, si la contaminación lumínica es constante, la planta puede entrar en pánico y tratar de revegetar. Empezamos a ver hojas deformes, de un solo foliolo, y flores que pierden toda su estructura. A esa altura, el cultivo ya no es comercialmente viable. Es una pérdida total, así de simple. Bueno, basta de pálidas. Hablemos de soluciones. Porque todo esto se puede controlar. Y se debe controlar. La clave es una sola: implementar un protocolo riguroso para garantizar una oscuridad absoluta y, sobre todo, medible. Esta frase hay que tatuársela. Destruye por completo la excusa del «che, pero si casi no ilumina nada». Nuestra percepción visual acá no sirve para nada. Si después de estar un rato a oscuras podemos ver cualquier fuente de luz, por más mínima que sea, para la planta eso es una señal clarísima. Y para ser profesionales de verdad, hay que hablar el lenguaje de la ciencia. La oscuridad no se mide a ojo, se mide en micromoles por metro cuadrado por segundo. La meta durante el periodo oscuro es simple: 0, 0.0. Y para llegar a eso, no podemos confiar en nuestra opinión. Necesitamos un sensor de espectro completo. Entonces, el protocolo es clarito. Primero, al comprar cámaras, exigir que sean de 940 nanómetros, sin discusión. Segundo, agarrar cinta aisladora negra y tapar cada lucecita de estado de cada equipo que haya en la sala. Tercero, medir con un sensor cuántico para verificar que el valor es 0. Y cuarto, como último control, hacer la prueba de quedarse 10 minutos a oscuras y buscar cualquier fuga de luz. No hay excusas. Y con esto los dejo pensando un poco. Empezamos hablando de medir la luz con precisión científica, y esto nos abre una puerta a una pregunta mucho más grande. ¿Qué otros parámetros del entorno estamos controlando a ojímetro en lugar de con datos duros? La excelencia en el cultivo, gente, está en los detalles y en la capacidad de medir, entender y controlar cada una de las variables. ¿Qué onda?